buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a empezar hoy una clase más del curso de Física Elemental. Hoy trabajando el tema electrodinámica, primera parte. Como ustedes habrán visto en la parte de la teoría, el video anterior, vamos a ver que hay corriente eléctrica debido a un potencial eléctrico o una diferencia de potencial que me ha generado un campo eléctrico. ¿Ok? Vamos a desarrollar estos ejercicios y a medida que vamos a ir desarrollando voy a ir explicando alguna parte teórica para ir consolidando lo que han aprendido en el video anterior. Primera pregunta dice: con respecto a la corriente eléctrica, marque verdadero o falso. Número 1. En los metales participan todos los electrones. A ver, si nosotros recordamos, la materia está hecha de electrones, protones y neutrones como partículas fundamentales, ¿no? Aparte de ello hay muchas otras partículas, pero estas tres son las más estudiadas, más utilizadas hasta el momento. En los metales participan todos los electrones. Esto es falso. Un metal tiene sus electrones, protones y neutrones, pero los que participan en la corriente eléctrica son los electrones libres. Recordar que estos electrones libres, debido a una diferencia de potencial, una energía, van a empezar a moverse. Por lo tanto, esto es falso. La primera es falso. La segunda, ¿en los gases está constituida por los electrones libres? No. En el caso de los gases no hay electrones libres. Un gas está compuesto ya por moléculas un poco más desarrolladas y a esto se les llama iones, ¿sí? Los iones que pueden ser positivos o negativos, por lo tanto aquí es falso también. La tercera dice: ¿en los líquidos o gases está constituida por iones? Correcto, esto sí es verdad. En los líquidos y gases las corrientes eléctricas se deben a los iones. ¿Qué son iones? Los iones son partículas con carga, puede ser positiva o negativa, ¿no? Moléculas con carga, que puede ser, por ejemplo, en una... Vamos explicando algo así brevemente. Tenemos por aquí, si usted recuerda el experimento de la clase anterior, en el video que les mostré, había en un lado era agua salada y en un lado había un borne positivo y el otro negativo, y en ambos se le colocaba una fuente de corriente eléctrica o una fuente de voltaje, perdón, y veíamos que había corriente eléctrica. Ahora, ¿quiénes son los que se mueven? ¿Los electrones? No. Los que se mueven son iones, ¿no? Un ion negativo o un ion positivo, dependiendo de lo que se considere. Pero los iones son los que se mueven. Vamos suponiendo por aquí un ion negativo. Vamos a ponerle un elemento. Vamos suponiendo por aquí que tenemos el cloro, que si es cloruro de sodio, el cloro negativo se mueve hacia el positivo. ¿Ok? Pasamos con la segunda pregunta. Indique verdadero o falso según corresponda. ¿La corriente eléctrica se debe a la presencia de un campo eléctrico en el conductor? Correcto. Esto sí es verdadero. Ahora, ¿pero por qué, profe? Bien, yo tengo un cable conductor y a este cable conductor pues lo vamos a conectar a una diferencia de potencial, y esa diferencia de potencial me va a generar un campo eléctrico. La diferencia de potencial va de más a menos. El campo eléctrico tendría esta dirección. Recuerda que el campo eléctrico siempre sus líneas salen del positivo y entran al negativo. Entonces ese campo eléctrico me va a generar una fuerza de arrastre para los electrones. Por lo tanto, la primera es verdadera y la segunda también. Porque, a ver, la segunda dice: los electrones se desplazan en el mismo sentido del campo eléctrico. No, falso. ¿Por qué, profe? Porque si yo tengo este campo eléctrico y tengo un electrón por aquí dentro del conductor, lo que va a hacer el electrón es irse al positivo. Recuerda que los positivos y negativos se sienten atraídos. Entonces, si acá yo tengo todos positivos y acá todos negativos, entonces un electrón que es negativo se va a venir al positivo, se siente atraído, entonces no se mueve en la misma dirección de el campo eléctrico, ¿no? En este caso la intensidad de corriente sería hacia la izquierda. Ese se llama el sentido real. Ya lo vamos a ver más detalle en la clase de la próxima semana. La número 3. La corriente eléctrica fluye convencionalmente, mire esta palabra, convencionalmente, de mayor a menor potencial. Verdadero, ¿sí? Convencionalmente.
¿Qué significa eso? Que se llega a una conveniencia, se haya determinado una convención de que las cargas que se consideren van a ir de positivo a negativo, de mayor a menor potencial, ¿no? Eso es lo que se ha considerado o se está considerando, se considera en la mayoría de textos de física, que las cargas se van a ir de positivo a negativo. Profe, pero si los protones no se mueven, pero por convención, repito, por conveniencia, se establece eso. Ese se llama sentido conveniencia, sentido por conveniencia o convencional. Por lo tanto, esto sí es verdadero, ¿sí? La corriente eléctrica va a fluir de mayor potencial del positivo al menor potencial, en sentido convencional. En sentido real, el que se mueve es el electrón, y el electrón se mueve para la izquierda, ¿no? Contraria al campo eléctrico. Con más detalle, la próxima semana vamos a ver, eso está en su módulo, lo explicaremos con mucho más detalle. Problema número 3. Por un conductor pasan 20 coulomb de carga. Recuerda, me están dando como dato 20 coulomb y en un tiempo de 4 segundos. La pregunta es, ¿cuál será la intensidad de corriente eléctrica? Profe, ¿qué usamos acá? Muy bien, lo que vas a usar aquí es la formulita, que la intensidad de corriente eléctrica no es más que la carga sobre el tiempo. Carga sobre tiempo. Reemplazamos nuestros datos. La intensidad de corriente es 20 coulomb entre 4 segundos, y coulomb sobre segundo, hay una nueva unidad, en la clase se explicó, se llama amperios, ¿sí? Debido a un científico llamado, o su apellido, Ampere. Entonces, coulomb sobre segundo, amperio o ampere. 20 sobre 4, 5. Esa es la intensidad de la corriente eléctrica. Problema 4. Por una sección recta de un conductor cruzó una cantidad de carga, me están dando la carga, una cantidad de carga de 480 coulomb. 480 coulomb. Recuerda que es carga, debe estar en coulomb. En un tiempo de 2 minutos, hay que pasarlo a segundos. 2 minutos son 120 segundos. ¿Cuál es la intensidad de la corriente eléctrica? Hacemos lo mismo. Intensidad de corriente eléctrica es carga sobre tiempo. La cantidad de carga que pasa en un determinado tiempo. Estamos hablando de 480 coulomb entre 120 segundos. Esto me daría 4 amperios. 4 amperios sería la intensidad de la corriente eléctrica. Seguimos. Problema número 5. Dice, por un conductor de cobre pasa una corriente por una de sus secciones rectas, una cantidad de carga eléctrica de 3000 coulomb. Tenemos datos que la cantidad de carga son 3000 coulomb. Determina el intervalo de tiempo. Me están pidiendo el intervalo de tiempo. Si la corriente, me están dando la corriente es 5 amperios. Esto está sencillo. Al usar la formulita, que es la intensidad de corriente es carga sobre tiempo, entonces el tiempo sería carga sobre corriente, ¿no? Haciendo un intercambio, reemplazando los datos. Entonces ese tiempo sería 3000 coulomb entre 5 amperios, dividiendo me quedaría 600 segundos. Y si lo queremos en minutos, dividirlo entre 10, estamos entre 60, me da 10 minutos. Cualquiera de las dos respuestas es la correcta. Problema 6. Por la sección recta de un alambre de cobre atraviesan 5 por 10 a la 22 electrones. Ese dato es cantidad de electrones, y cantidad de electrones es n. 5 por 10 a la 22 electrones. En un intervalo de tiempo de 500 segundos. ¿Cuál es la intensidad de corriente? Muy bien. Profe, ¿y ahí qué hacemos? Pues recuerda que hay una formulita que hay que calcular la carga como el número de electrones por la carga del electrón. Entonces la carga eléctrica que vamos a utilizar en la formulita de la intensidad de corriente, recuerda que la intensidad de corriente es Q sobre T. Al reemplazar, la intensidad de corriente sería el número de electrones por la carga del electrón entre el tiempo. Reemplazando esto sería, ¿cuántos electrones hay? 5 por 10 a la 22 electrones. ¿Cuánto es la carga del electrón? Si recuerdas, 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, dividido entre 500 segundos.
y desarrollamos esta división para saber cuánto nos va a quedar. 5 por 10 a la 22 por 1,6 por 10 a la menos 19. En este caso podemos simplificar quinta y quinta. Quinta 1 y acá me quedaría 100 o 10 al cuadrado. Y me quedaría 1,6 por 10 a 10, 22 con 10 menos 19, 10 al cubo. Entonces 1,6 por 10 estamos hablando de 16 amperios. Ese sería el resultado, ¿no? Y ahí ustedes lo verifican, debe quedar 16 amperios. 10 al cubo, 10 al cuadrado, 10 por 1,6, 16 amperios. Problema número 7. Determine la intensidad de corriente eléctrica en el conductor. ¿Qué tengo aquí en el conductor? Tiempo y el número de electrones. Me piden la intensidad de corriente eléctrica. Así que vamos a aplicar lo mismo. La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de electrones que se están moviendo por su carga. Recuerda su carga, 1,6 por 10 a la menos 19 dividido entre el tiempo, que es 0,1 o 10 a la menos 1. Ahí está. 5 por 1,6, esto me va a dar 8 por 10 a la ¿cuánto? 10, 17 menos 9, menos 19, menos 2, más 1, menos 1. Estamos hablando de 8 por 10 a la menos 1, 0,8 amperios. Ese sería el resultado de la intensidad de la corriente eléctrica. En el problema número 8, profe, ¿qué aplicamos ahí? Hasta el momento hemos aplicado la definición general de la intensidad de corriente, que estamos viendo que la intensidad de corriente no es más que la carga sobre tiempo. No olvidar las unidades de la carga en coulomb, las unidades del tiempo en segundos y las unidades de la intensidad de corriente en amperios. Eso no hay que olvidar. Eso hemos estado desarrollando hasta el momento. En el problema número 8 lo que vamos a hacer es utilizar una ley llamada la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Que hay ciertos materiales que cumplen con la siguiente formulita. Voltaje es igual a I por R. Profe, ¿qué es R? Voltaje ya sabemos que es la diferencia de potencial, ¿no? Los voltios, la diferencia de potencial. El I, profe, ¿qué es I? La intensidad de corriente. Y el R se llama resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica no es más que una propiedad que tienen los cuerpos para resistirse al paso de la corriente eléctrica. Se resisten al paso de la corriente eléctrica. Es decir, que no es tan fácil que los electrones pasen por un cable. El mismo cable tiene una resistencia eléctrica. Eso significa R. Y ese R pues fue medido por Ohm, un científico que su apellido era Ohm. Y por esa razón las resistencia se mide en ohmios. Por ejemplo, aquí tengo 30 ohmios. Esta es la unidad de ohmio. ¿Sí? ¿Cómo se lee? Ohmio. Así ve. Esa es la unidad de la resistencia. Su símbolo es omega en griego. Muy bien. Según la ley de Ohm, nosotros podemos utilizar lo siguiente, que el voltaje de A a B, la diferencia potencial, es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Eso no debemos olvidar. La intensidad de la corriente por la resistencia. ¿Y a qué es igual esta diferencia de potencial? El B a B. El B a B. Pues esto es el voltaje de A menos el voltaje de B. Recuerda que en el sentido convencional, como expliqué en una parte, va de mayor potencial a menor potencial. Acá hay más potencial, aquí hay menos potencial. Acá hay más voltaje, acá hay menos. ¿Por qué, profe? Porque aquí en la resistencia se consume un poco de energía. Se consume. Entonces, vamos reemplazando. Es igual a la intensidad de corriente por A. Reemplazamos nuestro dato. Voltaje en A son 100 voltios. Voltaje en B no lo sabemos. La intensidad de corriente son 2 amperios. Está en unidades internacionales. Y 30 la resistencia, 30 ohmios. Haciendo la resta respectiva, llegamos a la conclusión que voltaje en B son 40 voltios. 40 voltios sería el voltaje en el punto B. Problema número 9.
En la figura se muestra un conductor y se indica la dirección del campo eléctrico que hay en su interior. Indique verdadero o falso según corresponda. Muy bien, observamos el gráfico, el campo eléctrico. Entonces recordar que el campo eléctrico va de más, siempre va de más a menos. El campo eléctrico siempre va de más a menos. Ahí está. Primera pregunta. El sentido del movimiento de los electrones es hacia la derecha. A ver, si yo tengo un electrón por aquí, ¿hacia dónde se moverá? ¿Hacia la derecha o se moverá hacia la izquierda? Pues nosotros hay que ver hacia dónde él se siente atraído. Y como en el lado izquierdo están los positivos, él se va a mover a la izquierda, no a la derecha, por lo tanto es falso. Ese es el sentido real, recordar, sentido real, hacia la izquierda. Por lo tanto, profe, el tercero también es verdadero, porque usted acaba de explicar que el sentido de la corriente real es a la izquierda, verdadero. La número 2, el sentido convencional de la corriente es hacia la derecha, correcto. Como hemos dicho, el sentido convencional es que las cargas se van a mover en el sentido del campo eléctrico, en ese caso considerando que sean positivas. Ese es el sentido convencional. Por lo tanto, la número 2 es verdadera. Ok, es verdadera. Vamos con el problema número 10. Dice que el voltaje AB es 82 voltios. Determine BC. Sencillo. Recordar que el voltaje para la primera resistencia AB sería la corriente por la resistencia 1. ¿Sí? Porque estamos hablando en esta parte. Entonces resistencia 1. Voltaje AB es 82 voltios. La intensidad de la corriente no lo sabemos, pero sí sabemos la resistencia 1, que es 41 voltios. De aquí sacamos que la corriente es 2 amperios. ¿Y esa corriente para qué sirve, profe? Porque como la corriente es la misma en el recorrido del conductor, es la misma corriente, aquí iría I también, que sería 2 amperios. Entonces podemos decir el voltaje BC sería la corriente por la resistencia 2. El voltaje BC es lo que vamos a calcular. La corriente ya lo calculamos, es 2, la resistencia es 35. Entonces me da que un voltaje de 70 voltios. Esa sería la respuesta al problema número 10. Esa sería la respuesta al problema número 10. Problema número 11. En la rama mostrada determina el voltaje en B y la resistencia R. Muy bien, vamos analizando. Primero analizamos el voltaje AB, porque aquí yo ya tengo la resistencia y tengo también la corriente. En el voltaje AB sería la corriente. ¿Sí? Vamos colocando la corriente, que es 1,5, y la resistencia, que es 20, en AB. ¿Estamos de acuerdo? Recuerda que AB es voltaje de A menos voltaje de B. Pero voltaje de A ya lo conocemos, podemos reemplazar. Voltaje de A es 160 voltios. Y acá me daría 30. Por lo tanto, voltaje de B, profe, sería 130 voltios. Muy bien, ya está un dato. Ahora vamos a añadir el otro. Voltaje BC, es decir, voltaje de B menos voltaje de C, es igual a la corriente 1,5 por la resistencia de R. Voltaje B 130, voltaje C 10, 1,5 por R. ¿Sí? 1,5 por R. Esto me daría 120. Es igual, si gusta lo pones en fracción, o si no déjalo en decimal, 3 medios de R. Y de aquí nos va a quedar que la resistencia sería 80 ohmios. Ahí está, 80 ohmios sería R. La resistencia 80 ohmios. ¿Ves qué sencillo? Fácil. Número 12 y último. La intensidad de corriente eléctrica en un conductor rectilíneo es 8 microamperios. Intensidad es 8 microamperios, 10 a la menos 6 amperios. Recordar eso, micro. ¿Cuántos electrones pasan? Me piden el número de electrones que pasan por un tiempo de 2 segundos. Sencillo. Recuerdas que ahora hemos utilizado que la intensidad de corriente es la carga, que es el número de electrones por la carga del electrón dividido entre el tiempo. ¿Sí? Entonces, profe, reemplazamos 8 por 10 a la menos 6. El tiempo lo podemos pasar a multiplicar por 2, es igual al número de electrones que vamos a calcular por la carga, que es 1,6 por 10 a la menos 19. 10 a la menos 19.
Muy bien, 8 por 2 me da 16, por 10 a la menos 6 es igual a n, y acá me queda 1,6 por 10 a la menos 19. El 16 y el 1,6 lo podemos dividir, me quedaría 10, y el 10 a la menos 6 y el 19 pasaría a sumar, ¿no? Es igual a n. Por lo tanto, n sería 10 a la 14 electrones. Esa es la respuesta. Habrían 10 a la 14 electrones para poder tener esa intensidad de corriente eléctrica. ¿Ok? Con estos ejercicios entonces ya está listo para poder desarrollar los ejercicios propuestos que vienen a continuación. ¿Ok? Cualquier duda, cualquier consulta, no olvides escribirlo en el grupo de WhatsApp. Bendiciones a todos, nos vemos en una próxima oportunidad.